Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Amigas, me alegra estar de nuevo con ustedes en esta cita semanal. Este año de la mano de San Lucas, el resto del año prácticamente hasta el mes de noviembre, este evangelio que tiene sus características peculiares. Fíjense que una de las cosas que nosotros podemos aprender de los evangelios es también aprender por comparación. Los 4 evangelios tienen su propia orientación, sus propias características. ¿Por qué? Porque fueron escritos por personas diferentes, en comunidades diferentes. Aunque todos se refieren a los hechos fundamentales y a las palabras fundamentales de Jesús de Nazaret durante su vida pública y su muerte y resurrección. Y eso lo notamos en este manejo de un acontecimiento. Encontramos el texto en los 4 evangelios. Sin embargo, los 4 los sitúan en lugares diferentes y se ve que tienen un poquito una intención diferente al presentar y utilizar este material. Y es así como en San Lucas nos encontramos hoy con las propias características que San Lucas tiene. Se trata de aquel episodio en el que Jesús, invitado a comer en casa de un fariseo, se encuentra también con aquella mujer pecadora, nos dice el texto de Lucas. Sin embargo, llena de amor, llena de una disponibilidad de acogida, y que pues como fruto de ese amor y de esa cercanía, Jesús rompe un frasco de perfume, limpia los pies de Jesús con sus cabellos, derrama lágrimas, y eso crea pues unas reacciones tanto en el fariseo que había invitado a Jesús como en los otros invitados. Ese es el hecho, ese es el episodio de la vida de Jesús que se nos narra en este texto de Lucas, en este duodécimo domingo del tiempo ordinario. Y estamos entonces ante un acontecimiento que también los otros evangelistas manejan de una manera un poco diferente. San Juan no sitúa este episodio al principio de la vida pública de Jesús, sino al final. Y le da la orientación de ser una unción que prepara para su sepultura. Marcos, Mateo y Lucas lo sitúan más bien al principio, aunque en lugares diferentes. Lucas lo sitúa en Betania, también Marcos y Mateo, pero en casas o en contextos diferentes. El texto de San Lucas que ahora estudiamos habla de Jesús en casa de un fariseo. Y por lo tanto, aquella mujer, la pecadora, no es nombrada por su nombre, mientras en los otros evangelios sí se habla de su nombre y por eso se le identifica con María Magdalena o con María, la mujer de Cusa, alguna otra mujer quizá no nombrada en el pueblo. El evangelio de San Lucas no nos dice exactamente quién es la mujer. Mientras otros en los evangelios hablan de que lo que ha llamado la atención es que se ha derramado aquel carísimo frasco de perfume,
San Lucas no insiste tanto en este tema del derroche del perfume, sino insiste más bien en la propia actitud de la mujer. Y así es como nosotros podemos fijarnos en primer lugar en los diferentes personajes que intervienen en este episodio y sacar de la actitud y de las posturas de cada personaje el mensaje del Evangelio. Podemos fijarnos en primer lugar, puesto que es el que ha invitado a Jesús a comer, en Simón, el fariseo. En general nosotros hemos tenido en el ambiente cristiano una actitud bastante crítica o bastante negativa frente al conjunto de los fariseos. Sin embargo, por muchos detalles que encontramos en los evangelios, notamos que entre Jesús y ellos había muchas veces una cierta cercanía. Los fariseos le consideraban un profeta, le tenían como un maestro y pensaban que quizá él quisiera acercarse a ellos y colaborar por lo tanto con su causa de la instrucción de la gente. Notaban quizá también una cercanía, una popularidad de este maestro de Israel frente a la gente que a ellos les faltaba. Los fariseos se habían alejado bastante, se habían separado bastante de la actitud popular y de los ambientes populares, mientras que Jesús se mantenía inscrito radicalmente en ellos. El fariseo Simón, pues, en un gesto de cordialidad, pensando en el aprecio a Jesús como profeta, le invita a comer. Sin embargo, en un momento de la comida, todos se ven sorprendidos por un gesto quizá, sin duda bastante inusual, pero sorprendente. Alguien que no ha sido invitado a la comida, aquella mujer, se acerca a Jesús. Fíjense que en aquel momento las personas no se sentaban a la mesa, sino se recostaban. Por eso nos dice el texto de Jesús que estaban recostados a la mesa. Se comía en el suelo, en una pequeña tarima sobre la que se ponían los alimentos, y luego las personas se recostaban sobre almohadones de lado y los pies quedaban atrás, de manera que era muy fácil acercarse a los pies de los comensales, digamos, por el círculo exterior de la comida. Ahí es donde se sitúa esta mujer y llora y se suelta los cabellos en una actitud un poco aceptable, podríamos decir, en ese momento de la cena, y con una actitud de arrepentimiento llora, cubre sus cabellos con el perfume, limpia los pies de Jesús. Un gesto a todas luces, pues, muy impresionante. Y en aquel contexto de una comida formal con los fariseos, pues todavía más contrastante. Simón el fariseo reacciona, es el primero, y dice: si este fuera profeta, sabría quién es aquella mujer, una pecadora, que lo está tocando. Aquello estaba prohibido, aquello no era aceptable. Y el fariseo en lo primero que se fija es de esa actitud inaceptable de Jesús frente a la mujer. La voz de los profetas ha llegado más allá de pueblos y ciudades, ha llegado más allá. Se oyen gritos de mujeres que aún esperan hacer crecer sus sueños, libres de tantas cadenas. Y ahora, ¿por qué sigue existiendo un muro que tira allí donde aún está olvidada su dignidad? Y ahora, ¿por qué sigue existiendo un muro que tira allí donde aún está olvidada su dignidad?
Libertad, mujeres libres, sin cadenas ni pobrezas. Libertad, mujeres libres, con derechos en la tierra. Libertad, mujeres libres, sin cadenas ni pobrezas. Libertad, mujeres libres, con derechos en la tierra. La mujer, por el contrario, no tiene pena. La mujer ha entrado en casa de un fariseo sabiendo que aquello iba a ser arriesgado. Podían sacarle, podían insultarle por lo menos. Pero el personaje, esta mujer, podemos decir nosotros que había descubierto en Jesús a una persona de la que se podía esperar acogida, comprensión y perdón. Mientras que ella sabía muy bien que las autoridades de los judíos, en particular los fariseos, podían muy fácilmente tener con ella una actitud de rechazo, de condena, de exclusión. Eso se solía hacer con una mujer pecadora pública, probablemente prostituta. Sin embargo, Jesús toma una actitud muy diferente. Y si aquella mujer ha tenido, digamos, la audacia, si ha tomado el riesgo de acercarse a Jesús, es quizá porque habría ya descubierto en las actitudes, en las palabras, en las cosas que se decían popularmente en el pueblo sobre Jesús, ella había descubierto que aquel hombre, Jesús de Nazaret, amaba a los pecadores y les mostraba una actitud de comprensión y de perdón, y no de exclusión y de condena como solían hacer las autoridades judías. Ella lo habría escuchado, ella habría encontrado a otras mujeres, a otras personas en la calle o junto al pozo o en la familia, y habría ya descubierto, y en su corazón estaba ya latiendo ese amor por Jesús. Eso es interesante. Y el amor por Jesús de aquella mujer pecadora, la esperanza, casi la certeza de que Jesús no le iba a rechazar, sino que seguramente le acogería y le perdonaría, ese amor que ha nacido ya en el fondo del corazón de aquella mujer le hace acercarse a él. Fíjense que ni siquiera hace una confesión de sus pecados, ni siquiera está en primer lugar arrepentida como para que el arrepentimiento le muestre el amor de Jesús. No, en primer lugar se acerca a él con confianza, con absoluta confianza, con un amor que ya ha nacido en su corazón hacia Jesús de Nazaret. Y es ese amor y esa empatía que surge entre Jesús y ella lo que después le obtiene el perdón de sus pecados. En eso, San Lucas también está subrayando lo que a él más le importa en su texto del Evangelio. Hemos dicho varias veces que el Evangelio de Lucas es aquel Evangelio que nos habla de la infinita misericordia y la gratuita misericordia de Dios. Y este episodio de la mujer pecadora en casa de Simón el fariseo nos lo muestra muy bien. Aparte de que hay un contraste muy grande en la actitud legalista, dura, judicatoria del fariseo y la actitud acogedora, aceptativa de Jesús, que no se escandaliza, que no hace un bochorno a aquella mujer en público, que no le reclama nada. Al contrario, ¿quién es el que sale reclamado en aquella escena? Es Simón el fariseo. Tú, cuando llegué a tu casa, no me diste el beso de saludo, no me lavaste los pies. Esta mujer, en cambio, no ha cesado de mostrar estos signos de acogida y de hospitalidad.
Simón el fariseo fue el que salió, podemos decir, abochornado en aquel momento, mientras la mujer salió reivindicada, la mujer salió perdonada. Y al final del episodio, ni siquiera ha confesado sus pecados. Ella ha mostrado simplemente amor y confianza en Jesús. Y la respuesta final de Jesús ha sido: vete en paz, tus pecados son perdonados. Y continúan las críticas de los otros que estaban invitados con Simón el fariseo. ¿Quién es este que hasta se atreve a perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús también fue dando muestras por medio de esta actitud de perdonar los pecados, de que Él no solamente era un profeta, no solamente era Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, no solamente era un maestro, sino era el Hijo de Dios, con poder para perdonar los pecados. Así pues, vemos el contraste tremendo entre Simón y sus amigos fariseos, entre Jesús y sus amigos pecadores y pecadoras. Hay un contraste que es sin duda muy aleccionador para todos nosotros. En primer lugar, y ese es el objetivo principal del Evangelio de Lucas, podemos admirarnos cada vez con mayor profundidad y hacer que eso llegue a nuestro corazón de la misericordia de Dios. Muchos otros episodios iremos viendo a lo largo de este texto de San Lucas en todos estos meses que insisten siempre en ese elemento. Se ha dicho que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia y de la alegría, y son dos características que siempre resaltan en este texto del Evangelio. Cada uno de los evangelistas a esta misma escena, a este mismo episodio, le ha dado una orientación un poquito diferente, y sería bueno que nosotros tomáramos una sinopsis y viéramos pues los 4 textos de los 4 evangelios para ver ¿qué es lo propio de cada uno? Hoy hemos visto qué es lo propio del Evangelio de Lucas en este tema del perdón y de la misericordia. Y en el tema también, pues, de la reivindicación de la mujer. La narración de este episodio termina también en Lucas con la afirmación de que varias mujeres le seguían a Jesús. Para nosotros hoy eso es un elemento común y corriente, es muy normal. Incluso hasta a veces nos parece que son más las mujeres las que participan en las actividades religiosas, son más las mujeres que los hombres las que están comprometidas en actividades religiosas y evangelizadoras, en fin, tienen un papel también en la iglesia. La iglesia sigue siendo bastante patriarcal y bastante machista en muchos casos, pero es nuestra situación de hoy. En aquellos años, el que un grupo de mujeres acompañara a un maestro de Israel, o que las mujeres fueran muy importantes en una primera comunidad cristiana, era una cosa que sorprendía. En los contextos sociales y culturales de aquel tiempo, las mujeres eran claramente discriminadas. Desde el punto de vista social, eran la esposa fecunda, y entonces por ser esposa y por ser fecunda valía. Si era esposa estéril no valía, y media vez ya no era esposa porque se quedaba viuda o por cualquier circunstancia, tampoco contaba, tampoco valía. La mujer era clara y definitivamente discriminada en el contexto patriarcal y machista de aquel mundo judío de hace 20 siglos. Y Jesús realmente rompió aquellos esquemas sociales, incluyendo mujeres en su propio grupo, mostrando esta apertura y esta bondad hacia la mujer. Y eso pues también sucedió en las primeras comunidades cristianas. No hay duda que la enseñanza de Lucas y de los evangelios, al subrayar la actitud de las mujeres, nos habla también de un hecho que se daba en la primera comunidad cristiana. Si hablas en los hogares donde no se vive en paz,
la tierra trabajada, día y noche sin parar. Si hablas el firmamento, testigo de quien marchó, huyendo de sus pueblos, nos quemaría Dios. Libertad, mujeres libres, sin cadenas ni pobrezas. Libertad, mujeres libres, con derechos en la tierra. Libertad, mujeres libres, sin cadenas ni pobrezas. Libertad, mujeres libres, con derechos en la tierra. Libertad, mujeres libres, sin cadenas ni pobrezas. Libertad, mujeres libres, con derechos en la tierra. Jesús rompe también con otro esquema, con el cuadro de prejuicios religiosos que existían en el momento. Si además de ser mujer, que ya de por sí eso le excluía, fíjense que no participaban abiertamente en las actividades de la sinagoga, ni siquiera podían entrar a los patios más centrales en el templo de Jerusalén. Las mujeres tenían siempre un lugar separado. En muchas de las sinagogas había una especie de reja y un cuarto aparte en donde podían estar las mujeres y solamente ver desde lejos, desde las rejías, desde los espacios abiertos en las rejías, la celebración de la palabra en la sinagoga. La mujer era pues religiosamente considerada casi siempre impura, por su contacto con los niños, por su contacto con la sangre, por su contacto con los alimentos y el mercado, alimentos que muchas veces eran impuros, de manera que la mujer estaba realmente en una situación muy relegada. Y más aún, si aparte de eso era pecadora, estaba completamente excluida del templo, de la pureza legal y de cualquier circunstancia, incluso de reivindicación. Jesús y la primera comunidad cristiana muestran una apertura muy diferente hacia el papel de la mujer en la comunidad y en la religión. Hoy también es un elemento que, gracias a la reivindicación de la dignidad femenina y de los valores de la mujer en nuestro siglo, pues adquiere relevancia también en la Iglesia. Pero podemos decir que ese es un elemento que ha estado presente en el mensaje de Jesús a lo largo de los siglos. Un texto pues de San Lucas que nos está centrando la atención sobre el tema de la misericordia, sobre el tema de la mujer, sobre el tema del sentido del pecado y de la confesión. También allí yo quisiera decir algo. ¿Nos ganamos el amor de Dios? No, porque nos hayamos arrepentido y hayamos confesado nuestros pecados. Dios nos ama antes de que vayamos a confesarnos o incluso de que reconozcamos nuestro pecado. Dios nos ama antes. El verdadero gesto de ir al sacramento de la reconciliación es reconocer nuestros pecados, porque como dice San Juan, hemos reconocido que Dios nos ha amado antes. Y es quizá por eso que el apóstol San Pedro en su carta también dice que el amor borra la multitud de los pecados. No hay que ir a confesarse para ganarse méritos, para ganarse el amor de Dios. Hay que ir a confesarse para reconocer a este Dios de amor, que incluso antes de nuestra confesión, que incluso antes de nuestro arrepentimiento, nos ama a fondo perdido. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje central de San Lucas. Lo encontramos hoy también subrayado en la primera lectura y en la segunda de San Pablo. La primera lectura que nos habla de Natán y el profeta David, en la cual Natán asegura a David que la maldad que ha cometido ha sido perdonada porque se ha arrepentido y lo ha reconocido.
Y San Pablo también en su carta nos habla de que somos justificados por la fe, ¿verdad? Y no por el mérito, no por las obras. No nos justificamos porque vayamos a confesarnos y hagamos mucha penitencia. Nos justificamos porque el amor de Dios es gratuito y en un momento determinado de nuestra existencia lo reconocemos. Ojalá que nos acercásemos a la confesión no por rutina, no solamente como un gesto de purificación de nuestros sentimientos de culpa desde el punto de vista psicológico. Ojalá que nos acerquemos a la confesión no solamente por prescripción y por cumplir. Ojalá que nos acerquemos verdaderamente con un corazón lleno de amor, como el de aquella mujer que se acercó a Jesús en este episodio en la casa de Simón el fariseo. Ojalá que renovemos sobre todo muy a fondo nuestra actitud de amor al Señor. Ojalá que descubramos en cada circunstancia de nuestra existencia el amor, la acogida, la misericordia que nos precede, podemos decir, que está antes de nuestras obras, que se nos ofrece siempre e indefectiblemente. Este año es el año de la fe y se está insistiendo mucho en la Iglesia a que renovemos nuestra fe. Parte de renovar nuestra fe, pues es también renovar esta confianza completa en el amor y en la misericordia de Dios, en acercarnos al sacramento de la reconciliación con estos sentimientos, en ahondar nuestro conocimiento de Jesucristo a través de profundizar en la lectura del Evangelio. Estamos también en el año misionero en nuestra diócesis, en las santas misiones populares en la Verapaz, y estamos invitados a ahondar en el Evangelio de Lucas, a escribirlo. Ojalá que por lo menos fuésemos escribiendo el Evangelio de cada domingo. Escribirlo es un ejercicio que ayuda a acoger mejor el Evangelio. Escribirlo nos ayuda también a ir a la oración y a la contemplación. Podemos fijarnos mucho más en la multitud de pequeños detalles en los textos evangélicos que tal vez escapan a nuestra atención cuando solamente lo escuchamos o solamente lo leemos. San Lucas pues nos irá conduciendo poco a poco a lo largo de todos estos domingos en una actitud de mayor comprensión de la misericordia del Padre. Y como aquella mujer, ojalá que también nosotros descubramos en nuestra propia existencia este amor de Cristo que nos precede. Hasta la próxima. Muchas gracias. Es una palabra nadie pudo inventar, es una palabra superior, es una palabra de vida, es una palabra, sale del corazón. Palabra que algunos no quieren pronunciar, palabra que otros se niegan a oír, palabra que todos necesitamos, palabra que es fuente de unidad, regalo del cielo, se llama perdón, si la pronunciamos, brota el amor, palabra divina que no soy capaz de poner en mis labios si Dios no me da perdón porque lo pedí, con Él puedo perdonar, perdón para resistir los ataques que van contra mí.
Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.